Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta misma semana, un resumen fílmico y comentado de las informaciones que esta misma semana han sido noticia. Hoy Uchi Lora no nos acompaña, pero estará con nosotros nuevamente el próximo sábado. Está trabajando en un especial que ya ustedes se van a enterar de los detalles. Pero mientras tanto, muchos temas en el día de hoy. Vamos a hablar sobre Haití, por supuesto, la solicitud de una intervención armada, también el reforzamiento en la frontera y hasta lo que se dijeron el presidente y el senador de Dajabón. Además, se derrite la mantequilla. Cientos de personas se han agolpado en las afueras del negocio de mantequilla para exigir la devolución de su dinero. También tenemos que hablar sobre varios casos en la justicia, incluido el espeluznante relato del panadero que abusó y mató a una niña de 9 años. Además, este domingo será la consulta del PLD para elegir a su próximo candidato presidencial y sobre ese tema también ha habido informaciones esta semana, así que nos vamos a una brevísima pausa y regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. La situación de Haití está cada vez más deteriorada. Las Organizaciones Unidas han advertido sobre el gran riesgo de una hambruna en el vecino país, también el secuestro de los depósitos petroleros y de combustibles por parte de las pandillas ha empeorado la situación de suministro, de abastecimiento de combustible de ese país. Y bueno, ya se ha anunciado que las Naciones Unidas están evaluando la solicitud que hizo la semana pasada el primer ministro Ariel Henry de una intervención a ese país para poder hacer frente tanto al cólera como a las pandillas, a la violencia de las pandillas. Esta semana una delegación de los Estados Unidos se reunió en Puerto Príncipe con el primer ministro Ariel Henry para abordar la petición de ayuda internacional hecha por su gobierno para enfrentar la creciente epidemia de cólera. Brian Nichols, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien encabeza la delegación, tuiteó lo siguiente, dice: Estados Unidos sigue siendo un socio firme del pueblo haitiano y seguirá apoyando a Haití en este momento crítico. Me reuní con los líderes del gobierno de Haití, incluido Ariel Henry, para reafirmar nuestro compromiso de ayudar a abordar la epidemia de cólera y la inseguridad que impide una respuesta. Bueno, pues hay conversaciones en este momento para determinar si se va a responder a ese llamado que hizo el primer ministro Ariel Henry. Pero dentro del propio Haití no hay consenso sobre la solicitud de Henry. De hecho, se han levantado varias voces para oponerse a una intervención a ese país, incluido en el Senado de Haití. Y vamos a ver justamente lo que se pide desde el Senado de Haití a su gobierno de que se retrase esa solicitud. La solicitud de Haití de una intervención internacional en ese territorio ante la actual crisis que atraviesa esa nación aún no está del todo clara, de acuerdo a las declaraciones de la corresponsal Analí Ruiz, quien dijo además que hay opiniones divididas sobre los próximos escenarios en el vecino país. Sé que hoy no se sabe, a nivel de rumores señalan que serían tropas latinoamericanas las que estarían llegando al país, pero todo eso es a nivel de rumores justamente y de especulación. Se dijo que todos los países que las firmaron estaban de acuerdo en desplegar tropas en ese país para tratar de controlar una crisis humanitaria. Pero no hay claridad exactamente en cuanto a quiénes serían los encargados o qué organización sería la encargada de organizar justamente ese despliegue. Tras las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader respecto al tema haitiano, en las que planteó un posible bloqueo de la frontera ante una amenaza de migraciones masivas hacia el territorio dominicano, dijo que hasta ahora en Haití esas declaraciones no han tenido grandes repercusiones más allá de las redes sociales. Algunos han señalado, sobre todo a nivel de redes sociales, que quizás eso no sea lo que necesita Haití, las declaraciones del presidente Luis Abinader,
y incluso algunos llegan a culpar a Dominicana, pero realmente es a nivel de redes sociales. En tanto que el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, consideró que el problema de Haití se resuelve con políticas públicas. Con políticas de Estado, no se resuelve con esquemas de comercio, no se resuelve forzando integraciones imposibles. Y obviamente ese es parte del problema. De acuerdo a las declaraciones de la corresponsal en jefe de la Oficina Cubana de Prensa Latina en Puerto Príncipe, Analí Ruiz, algunos han planteado que una solución sería reforzar la policía de Haití. Y no solamente en Haití, aquí también en República Dominicana se han levantado algunas voces para decir que una intervención militar en el vecino país le hará más daño que bien. Vamos a ver lo que dicen algunos politólogos y activistas. La solicitud hecha por Haití de que fuerzas militares intervengan en esa nación que actualmente es dominada por las bandas armadas encontró respuesta del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió a la comunidad internacional, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad, que consideren esta petición. Ante esta situación, el politólogo David Laoz entiende que una intervención militar le hace más daño que bien al vecino país. Dijo que República Dominicana debe oponerse ante esa posible decisión. República Dominicana tiene que prepararse para asistir técnicamente, comercialmente, a nuestro mercado natural que lo es Haití y oponerse a toda escalada armamentista, porque comprando armas en República Dominicana o llevando tropas a Haití no se van a resolver los problemas de esa nación. Por otro lado, el presidente del Frente Cívico y Social, Isaías Ramos, entiende que aunque la seguridad de Haití es primordial, se deben atender también otras necesidades. Debe ser bien estudiada y bien enfocada, pues es una propuesta miope la que él ha presentado, ya que en realidad lo que se requiere de manera muy particular en el pueblo haitiano es que se lleve un plan, un proyecto para desarrollo de Haití. Claro está, acompañado en primer lugar del orden social y el orden institucional que se debe buscar en aquel país, que es un proyecto que conllevará años para que se logre. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, plantea que los Estados Unidos, Francia e Inglaterra y la Organización de los Estados Americanos como observador en un plazo mínimo de 18 meses garanticen la paz y celebren elecciones libres en Haití. Es la única salida. Si no, vamos a ver al presidente dominicano, a los dominicanos que somos los que más apremiados estamos en todo este proceso, la mayor amenaza para nosotros, el tema haitiano, clamando y pidiendo en los foros internacionales que vengan en ayuda sin que nadie nos haga caso, un problema que llevamos nosotros en nuestros hombros. Los entrevistados valoraron además como positivas las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader para garantizar la seguridad en la línea fronteriza a propósito de la crisis económica, política y social por la que atraviesa Haití. Mientras tanto, del lado dominicano sigue el reforzamiento de la frontera ante la crisis humanitaria que se avecina en Haití, ya que todos los organismos han advertido sobre la profunda hambruna que se va a desatar en ese país si no hay una respuesta rápida y efectivamente han aumentado las deportaciones en las últimas semanas. El presidente Luis Abinader estuvo por esa zona y habló de nuevos equipos para reforzar el patrullaje de la frontera. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader en Dajabón. En un encuentro con las autoridades de Dajabón y los directores de los principales medios de comunicación del país, el jefe de Estado reveló que el país adquirirá aeronaves para salvaguardar la frontera. La adquisición de 6 helicópteros Huey para el fortalecimiento de las labores de la Fuerza Aérea y 10 nuevas aeronaves de reconocimiento y vigilancia. También informó sobre la adquisición de nuevos vehículos para el trabajo del Ejército Nacional
que según el mandatario representan la mayor compra de equipos de este tipo que hace el país desde 1961. Estamos adquiriendo 21 vehículos blindados de transporte de personal, que cabe mencionar es la mayor adquisición de este tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos desde el año 1961. Son de última generación de la marca española Uro, modelo Bantac ST5, con capacidad para transportar 9 efectivos más 2 tripulantes y están dotados de armas automáticas para autodefensa. También habló de un plan de modernización de la base aérea de San Isidro. Que vamos a modernizar y actualizar todos los equipos de radioayuda, de navegación aérea, establecer luces en la pista de aterrizaje de la base aérea de San Isidro. Sobre la solicitud del gobierno haitiano de una intervención pacífica de la comunidad internacional, el presidente reveló que el país no participaría en una intervención armada en Haití y que República Dominicana no aceptará refugiados haitianos si la crisis del vecino país llegase a requerirlo. Por lo menos en la primera etapa de que haya una intervención pacífica, nosotros cerraríamos y bloquearíamos la frontera. Así como no vamos a accionar nosotros de manera militar, es muy peligroso para la integridad dominicana nosotros recibir asilos aquí en el país. El jefe de Estado también dijo que los soldados que trabajan en la frontera recibirán un incentivo de 3.500 pesos y además anunció la construcción de un complejo habitacional que alojará a 400 nuevos soldados en esa zona y la remodelación de la fortaleza Beler en Dajabón. Bueno, y después de que el presidente participó en esa rueda de prensa donde hizo los anuncios, pues visitó la construcción de la verja también en esa zona fronteriza. Ahí lo abordaron los periodistas, siguió conversando con ellos y ante una pregunta que le hizo la periodista Nuria Piera, en la que le señaló algo que había dicho el senador de Dajabón, que había dicho que se había avanzado muy poco en la construcción de esa verja perimetral, pues esta fue la respuesta del presidente Luis Abinader. Hubiera sido bueno que su gobierno lo hubiera construido también. Eso. Y segundo, si él no presionara tan de lugares, diciéndole que le cobren más al Estado, hubiéramos ido más rápido. ¿Usted dice que el senador está boicoteando eso? No, él está incitando a que cobren más a los que están aquí en los terrenos donde le estamos protegiendo. Entonces, si él no hiciera eso, el amigo David, hubiéramos ido más rápido. ¿Y por qué no lo declara de utilidad pública? Ya lo declaramos utilidad pública. Bueno, una fuerte acusación del presidente contra el senador de Dajabón, diciendo que él es que está instigando a los propietarios de esos terrenos a que le exijan más al Estado dominicano, más de lo que valen por los mismos. Y bueno, pues reaccionó el senador de Dajabón, David Sosa, le dijo al presidente Abinader que saque la politiquería del tema migratorio. Vamos a escuchar la respuesta de David Sosa. Esas 35 familias que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento, pero sí documento de título, pero sí hoy tienen un documento en la mano que le tasaron a 500 pesos el metro. En Dajabón, en ningún sitio venden un pedazo de tierra en menos de 2.000 pesos el metro. Pero ¿y con qué van a hacer la casita? El legislador señaló que para nadie es un secreto que el trasiego de indocumentados representa un gran negocio para diferentes instituciones. En ese sentido, llamó a Abinader a manejar el tema migratorio de forma diferente. Lo penoso es que de cada 1.000 pesos que recibe un guardia allá en la frontera, seguro que hay 500 para un general que está aquí en la capital. Vamos a sacar el tema migratorio de la politiquería. Busque ayuda, señor presidente. Bueno, y David Sosa, que es senador por la Fuerza del Pueblo, encontró quien lo defendiera. Leonel Fernández, el líder de su partido, salió en su defensa. Dijo que fue un exabrupto que Abinader hablara de esa forma
hacia el senador, a quien, como ustedes escucharon, lo acusó de estar metiendo cizaña para que los lugareños exijan más dinero por esos terrenos, más de lo que valen, y dijo que si él no construyó el muro, ya ustedes van a ver por qué dice él que no lo hizo en su gobierno. Vamos a escuchar al expresidente Leonel Fernández. Las cosas se hacen cuando se necesitan. Leonel Fernández, quien ha gobernado el país en 3 ocasiones, afirmó hoy que no construyó un muro para dividir a República Dominicana de Haití, debido a que las circunstancias de ese entonces y las de hoy no son las mismas. La gente lo que siente es que la misma ineficiencia que se da en otras cosas se está dando con la construcción de ese muro. Alguien dirá, ¿y por qué cuando usted fue presidente no lo construyó? Porque en mi época el Estado haitiano no había colapsado, porque en mi época la MINUSTAH estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control y nunca se vio el riesgo de que un colapso pudiera revertirse hacia la República Dominicana. El exmandatario criticó además la postura del presidente Luis Abinader en torno al senador de su partido por la provincia de Dajabón, David Sosa. Lo calificó de desproporcionado. Pienso que en este caso tuvo un exabrupto, porque David Sosa es un senador de la República y como senador de la República representa un poder del Estado diferente al poder ejecutivo. Y bueno, en las últimas semanas se ha intensificado el tema de las deportaciones. Justamente esta semana la Dirección de Migración informó que solo en el mes de septiembre se deportaron casi 12,000 personas hacia Haití y dice que es una cifra récord en la historia de deportaciones en un solo mes. Pero para que ustedes vean cómo está la situación de Haití, el colmo ya fue la petición que hizo esta semana Barbecue, el líder de la pandilla, de las pandillas del G9. Su nombre real es Jimmy Cherisier, pero todo el mundo lo conoce como Barbecue. Ellos se hicieron con el control de la terminal de combustibles de Barro, y entonces ahora ellos exigen al gobierno una amnistía para él y para su grupo a cambio de devolver el control de la refinería de petróleo o de la terminal de combustible de Barro. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, un delincuente exigiéndole al gobierno amnistía, que lo dejen limpio de toda culpa y responsabilidad de todos los asesinatos y los desmadres que han hecho en Haití, a cambio de ellos entregarles otra vez la terminal de combustible. La respuesta que recibió fue que no van a negociar con grupos criminales, y es la respuesta correcta, por supuesto, pero ya ustedes están entendiendo, nada más con este ejemplo, en manos de quién es que se encuentra Haití en este momento. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de mantequilla, porque se le ha armado tremendo lío al Rey Midas de Sabana Grande de Boyá. Ya volvemos. Esta semana se le ha calentado la cosa a Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, después de que cientos de personas fueran a exigir la devolución de su dinero y lo que le habían prometido, que era reproducirle su dinero, duplicárselo en la mayoría de los casos y en cuestión de pocos días, además. Bueno, pues se le ha puesto el panorama feo a Wilkin García, porque después de que esto explotara, resulta que las personas que metieron dinero en este esquema de negocio de su empresa, pues ahora quieren la devolución, por supuesto. Vamos a ver un poco de cómo fue lo que ocurrió el jueves frente a la empresa 3.14 Inversiones, que es el negocio de mantequilla. La multitud que se reunió allí, algunos que le vociferaban fraude y otras cosas, y que tuvo que salir Mantequilla por la puerta de atrás, tuvo que llegar la policía, calmar los ánimos. Vamos a ver lo que se le armó el jueves a Mantequilla. Que desde tempranas horas de la tarde inició Mantequilla a pagarles a decenas de personas que estaban pendientes de sus recursos. La situación se tornó tan tensa cuando cientos de personas arromparon el negocio, lo que provocó que la Policía Nacional se apostara en la zona para mantener el orden. Algunas personas se mostraron confiadas en que recibirían sus recursos,
Otras lograron cobrar, pero el ambiente era tan tenso que las operaciones fueron detenidas para continuar el día de mañana. Dijo Dios y dijo Balaguer, que fue electo presidente, se pierde la esperanza, pero nunca se pierde la fe, y mi pueblo no ha perdido la fe. Wilkin García Peguero, Mantequilla, prometió que iba a cumplirlo el jueves, y en base a la cantidad de compromisos que él hizo, está de manera gradual devolviéndole dinero a la gente. A mí me resolvieron completo. 50. ¿Se lo devolvieron? Con mi ganancia. Claro. 8. Asimismo, al filo de las 7 de la noche, luego de paralizar los pagos, Wilkin García aseguró que le pagaría a todas las personas que hayan invertido a partir de 100,000 pesos hacia abajo. Le estamos pagando a gente de 200,000, de 100,000, 50,000, 20,000, 30,000. Y estamos procesando, porque ustedes saben que no tuvimos acceso a trabajar con unos fondos que teníamos congelados. Pese a la situación, Wilkin informó que ya organizó todo un protocolo para continuar con los pagos. Le establecimos un protocolo de pago a la persona por fecha. Yo vine a cumplir porque de eso es que nosotros estamos hechos de compromiso y de honestidad. Esto fue el jueves, ¿verdad? Pero entonces la madrugada del viernes, según se ha reportado a través de los videos que han puesto a circular en las redes y en la prensa, cerca de las 4 de la mañana, decenas de personas se reunieron en las afueras de la casa de Mantequilla y siguieron gritándole cosas. Vamos a escuchar o vamos a ver ese video en horas de la madrugada, también en Sabana Grande de Boyá. Yo tengo esperanza de que él me va a pagar mi dinero. Sí, yo sí. Y sí, tengo esperanza que me van a resolver. Lo que pasa es que aquí en Sabana somos muy desorden. Exactamente. ¿Me entiendes? El desorden no es bueno en ningún sitio. En ningún sitio. Si hacen la cosa ordenadamente como él quiere, él va a resolver. Eso es todo. No se me ha vencido. Yo cobro el 23. ¿Y qué dice él? Que sí, que él va a resolver su problema. Todo el que le debe, le va a pagar. Yo tengo 300,000 pesos invertidos para doblar 6. De verdad. Tengo mi cuarto invertido, pero... ¿Cuánto te lo invertiste y cuánto te tomaron? Oh, me tocaba cobrar el día 9. Cayó domingo. Y el lunes de que iban a pagar. Entonces le presentó un problema y no pudo venir. Ayer iban a pagar y se armó un lío también y no se pagó. Pero mañana, si Dios quiere, viene a pagar. Dice él, con Dios mediante. Y bueno, después Mantequilla divulgó cuál va a ser el protocolo de pago a través del grupo de WhatsApp que tiene con sus inversores o con sus clientes. Y entonces ese protocolo dice que los montos superiores a 100,000 pesos se trabajarán mediante citas y por teléfono, y que por el momento solo se pagarán cifras de 100,000 pesos hacia abajo. Ya, como ustedes saben, hay muchas personas que le entregaron más de ahí. Entonces, varios de los que le entregaron su dinero a Mantequilla, con el compromiso de que se lo iban a multiplicar, que le iban a multiplicar su dinero, pues ahora están declarando a la prensa que lo que les han dicho es que lo que le van a devolver es su capital. Y yo diría que si le devuelven eso, salen en coche. Si llegan a ver el dinero que le dieron a Mantequilla, van en coche. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos vamos a temas en la justicia. Esta semana ha habido varios casos importantes, incluido, el relato espeluznante del panadero que asesinó a la niña de 9 años y que todavía al día de hoy su cuerpo no aparece, pero él lo ha confesado todo. Ya regresamos. Esta misma semana. Bueno, vamos a empezar con los temas en la justicia esta semana por el caso que impactó a todo el sector turismo, a la sociedad dominicana y por supuesto más que a nadie a las familias de las víctimas de ese accidente que ocurrió en la carretera de Bávaro la semana pasada, en la que murieron 3 personas, decenas resultaron heridas y cuyo chofer está siendo ya procesado por este accidente, que también han salido los videos de cámaras de seguridad donde se ve el momento en que se vuelca el autobús. Él ha dicho que él hizo lo que pudo, que él intentó no chocar contra otro camión que se le había metido. Ha habido también amenazas esta semana por parte de los sindicatos
de choferes de esa zona. Y el caso se seguirá en la justicia, por supuesto. Esta semana el Ministerio Público recusó al juez Gregorio Torres Spencer, que es el del Juzgado de Tránsito de la provincia de la Altagracia, justamente por el conocimiento de este caso. Vamos a ver. Será el Departamento Judicial en San Pedro de Macorís que conocerá sobre la recusación al juez Gregorio Torres Spencer luego que el Ministerio Público lo recusara este jueves, lo cual fue calificado como una cacería de brujas por el abogado Roberto Encarnación, parte de la Defensoría de Franklin Nin Pérez Arias. Escuchemos. Ciertamente estamos siendo juzgados de antemano por la opinión pública. El Ministerio Público ha estado filtrando documentos que son propios del proceso y que son privados, pero documentos que fueron obtenidos de manera irregular a los fines de que la opinión pública condene a nuestros representados. Nosotros decimos de manera categórica que nuestro representado es una persona decente, trabajadora y responsable. En tanto que los familiares del conductor, que el pasado miércoles dejó un saldo de 4 personas fallecidas y 40 heridos, reaccionaron indignados por entender que se trató de un accidente y que su pariente debe ser juzgado como tal. Yo entiendo que deben de hacer lo que tienen que hacer, buscar las cámaras de la bomba, que hay muchas cámaras, hay como 6 cámaras y solamente están poniendo un solo video donde son 6 cámaras. Asimismo, los choferes del transporte turístico de Citro Choapa y compañeros de trabajo de Franklin Nin Pérez lo describieron como un hombre de familia, trabajador y responsable. Él trató de defenderse y al defenderse, lamentablemente el caso pasó lo que pasó, pero también quiero que las autoridades entiendan que nosotros en el este no andamos en carretera, andamos en callejones. Usted ve que nosotros estamos aquí. Es porque ha sido un hombre de trabajo, un hombre serio, honesto, y eso hay que investigarlo. Eso de que del antidoping que apareció con droga, eso es mentira, porque ese señor nunca consumió droga. El conocimiento de la medida fue reenviado para el próximo 18 de octubre, en tanto que el Ministerio Público le acusa de manejar de manera temeraria, imprudente y bajo los efectos de sustancias controladas. Bueno, otro caso que ustedes seguro recuerdan fue aquel tumbe de drogas que dio un grupo de agentes de la policía de la Regional Sur, de la policía de Barahona, y en la que estaban involucrados más de una decena de agentes de la Policía Nacional en ese tumbe. Bueno, pues tras casi un año de prisión preventiva se dispuso la libertad de esos 13 agentes. Vamos a ver. La decisión del juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, magistrado Daniel Medina, se basó en la insuficiencia de pruebas y en que la teoría presentada por el Ministerio Público no constituía en sí un hecho penal. Entonces el juez, acogiendo la solicitud de la barra de la defensa, dictó auto de no al lugar en contra de la acusación que presentó el Ministerio Público y ordenó la libertad inmediata de los imputados. Sobre el dictamen de no al lugar en esta audiencia preliminar, la barra de la defensa, encabezada por Iván Ariel Gómez Rubio, manifestó sentirse satisfecha debido a que la acusación carecía de fundamento. Había unos hechos que no constituían un delito penal. Se dejó fuera la ley 50/8 porque evidentemente no se pudo demostrar ni siquiera que el hecho ocurrió, pero peor aún de que hubo un supuesto tumbe de droga. Bueno, señores, esta semana se conoció ya la condena contra Starling Francisco Santos, mejor conocido como El Panadero, por la muerte de la niña Liz María Sánchez en el 2020. Y todos ustedes recordarán la búsqueda intensa que hubo. Se decía que la había tirado al mar, pero nunca se ha podido recuperar su cuerpo, y él fue sentenciado a 30 años por violar y asesinar a esta pequeña niña. Entre llanto y lágrimas recibieron la sentencia los familiares de la niña Liz María Sánchez, quienes agradecieron a Dios porque se hizo justicia. Gracias a Dios que se hizo justicia por mi niña. Él no lo va a pagar con los 30 años, pero se hizo justicia. Ay, Dios. Bien, que se hizo justicia, por fin. Gracias, presidente, gracias. Gracias a Dios por mi muchachita que me la mató, ese criminal. Los abogados se fajaron, hicieron las cosas correspondientes. No la vamos a recuperar, pero
grande. El fiscal titular de Santo Domingo Este afirmó que fue un arduo trabajo para la fiscalía, pero que finalmente se logró el objetivo. No ha habido una sola duda en el tribunal, tal y como se prometió desde el principio, que nosotros íbamos como justicia, como país, a cobrarle a este señor lo que había hecho. Así mismo ha ocurrido. La defensa de los familiares de la infante también se mostró conforme con la sentencia. El tribunal pudo verificar que existían todas las pruebas necesarias para condenar al señor, no solamente por haber matado a la niña, sino por la agresión sexual cometida previamente. Pero lo más horrendo en todo este desenlace ya del caso del asesinato de la niña Liz María Sánchez es el relato que hizo el propio asesino de cómo le quitó la vida a esta niña de 9 años. Cada escena narrada por el panadero es más horrenda que la anterior. Los detalles de cómo preparó el escenario para no ser descubierto en el momento tras cometer el crimen, sus motivos y su porqué, y lo que fríamente hizo luego de lanzar el cuerpo de la niña al Mar Caribe, fueron relatados de una manera tan precisa como espeluznante. Lo primero que dijo en su declaración, que consta en un documento instrumentado por el Ministerio Público, fue que conoció a la niña hacía 3 meses y que 2 semanas después empezó a sentirse atraído por la menor. Ella se sentaba en mis piernas, le prestaba mi teléfono para que ella viera muñequitos y jugara los juegos que yo le había descargado para ella. En ese momento me aprovechaba para manosearla y tocar sus partes íntimas. Cuando le tocaba sus partes, ella se quedaba tranquila y yo continuaba manoseándola, expresó el condenado ante los fiscales, puntualizando además que en diversas ocasiones Liz María visitaba su casa para jugar con su hijo. Narró que el día antes de matarla le ofreció su celular y que la citó en su casa el día siguiente para entregárselo, ya que antes debía sacar unas informaciones del aparato. Contó que la mañana del domingo, la menor lo amenazó con contarle todo a su padre. Mientras estaba en mi vivienda, llegó Liz María a buscar el celular. Entró a mi casa y estando en la sala le di el celular y empecé a manosearla. En eso ella me dijo que se había terminado de sacar las informaciones del teléfono, a lo que le contesté que no. Fue en ese momento que Liz María me dijo que le iba a contar todo a su padre Emmanuel, que yo le estaba tocando sus partes. Yo me puse nervioso y cuando Liz María se iba a marchar a su casa, la agarré por el cuello y empecé a estrangularla. Liz María trataba de defenderse. Cuando ella dejó de moverse, introduje el cuerpo de Liz María en un saco vacío de harina de trigo color blanco. En la cabeza le puse una funda negra para que nadie la pudiera ver si se salía del saco, colocando el cuerpo luego en el canasto del motor, consta en su declaración. Precisó que simuló ante su hijo que la niña estaba dormida en su cama, acomodando las almohadas, indicándole que no la despertara, esto antes de lanzar su cuerpo al mar. Después que preparó el escenario, dijo que se dirigió a una estación de combustible. Yo tomé mi motocicleta que estaba estacionada en el callejón frente a mi casa. Me dirigí a la estación de combustible, le eché la suma de 100 pesos de gasolina. A regresar, como mi hijo aún estaba dormido, aproveché para montar el cuerpo de Liz María, que estaba dentro del saco en un canasto color amarillo que estaba en la parte trasera de mi motocicleta. Me dirigí hacia el obelisco que está cerca de la Marina de Guerra para lanzar el cuerpo de Liz María. Pero al llegar había muchas personas allí. Di la vuelta y me dirigí a la Avenida España, pero al llegar al kilómetro 14,5 de la autopista de las Américas, detuve la marcha de mi motocicleta. Como no habían personas caminando en la zona, tomé el saco con el cuerpo, me dirigí hasta la orilla y lancé el cuerpo al Mar Caribe. En su declaración obtenida de manera exclusiva por este medio, el panadero explicó el motivo del asesinato. Yo la estrangulé porque Liz María iba a contarle a su familia que yo la estaba tocando y decidí lanzarla al mar para hacerle entender a todo el mundo que ella se había desaparecido y evitar que sospecharan de mí. En cuanto al por qué, declaró que la estrangulé para evitar tener problemas con sus padres y caer preso, porque era su palabra contra la mía y la de ella era más creíble, dice el documento. Luego de lanzar el cuerpo de Liz María al mar, el panadero declaró que se detuvo en un colmado llamado Clase, ubicado detrás de la Avenida España, en donde pidió unos maníes, pero que como estaban muy caros no los compró. Allí vio a un amigo de su infancia, empezaron a hablar y se colocó donde las cámaras del colmado pudieran captarlo, para tener una referencia por si sucedía algo, poder alegar dónde estaba. Bueno, y esta semana inició ya la lectura de la acusación formal contra los imputados de la Operación Antipulpo, donde el principal
acusado es el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez. Vamos a ver. El fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa PECAT, José Miguel Marmolejo, logró hoy leer casi 200 páginas, según informó Wilson Camacho, titular del Ministerio Público. Hemos iniciado con la presentación de la acusación y se ha presentado en el día de hoy unas 139 páginas de la misma. Nosotros esperamos que en un plazo razonable poder terminar con la presentación de esta acusación. Antes del inicio de la audiencia, la defensa del principal imputado pidió un aplazamiento, acción que fue calificada por el Ministerio Público como tácticas dilatorias. En el día de hoy, varias defensas, sobre todo la defensa del acusado Alexis Medina Sánchez, intentaron que se aplazara el conocimiento de la audiencia, evidentemente a lo que se opuso el Ministerio Público, sobre la base de que conocer este proceso en un plazo razonable es un derecho de todas las partes. Bueno, vámonos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre la consulta del PLD, que ya es en el día de mañana. Esta misma semana. Mañana compiten por la candidatura presidencial del PLD, Margarita Cedeño de Fernández, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo y Maritza Hernández. Entre ellos se determinará quién será la persona que encabece la boleta presidencial del PLD de cara a las elecciones del 2024. Ese proceso ya está montado con la colaboración de la Junta Central Electoral y vamos a escuchar a Charlie Mariotti dar algunas de las explicaciones sobre lo que se va a estar haciendo en el día de mañana. Hubo una queja de su parte, dijo que algunos de los más de 3.000 equipos que les prestó la Junta Central Electoral salieron dañados. Que están trabajando en ese montaje para mañana, que en el día de hoy iban a hacer un simulacro para asegurarse de que todo va a funcionar bien en el día de mañana, que hay un padrón de 1.700.000 personas en el universo hábil para votar y inscritos en el PLD, y de los que no están inscritos, más de 6 millones que también pueden votar en esta consulta, porque pueden votar los miembros, como también pueden votar aquellas personas que no estén inscritas en ningún otro partido. Vamos a escuchar a Charlie Mariotti. Y definitivamente el país está en consulta ciudadana PLDista. El país. Hay fiesta democrática en el país. Hay un país que está pendiente. Ya, aquí nada más se habla de consulta. Mire la grandeza del PLD. Mire la grandeza del PLD. Acosados, perseguidos, arrinconados. No pudieron. Celebramos un 9º congreso y ahora tenemos el país entero en vilo, pendiente a la consulta del PLD. Charlie, en el 2000... Muchísima gente deseándonos buenas cosas y uno que otro malas cosas. Bueno, y para insuflar ánimos a la organización, esta semana Danilo Medina habló diciendo que está seguro que el PLD será el triunfador en las elecciones del 2024. Vamos a escuchar al expresidente Danilo Medina. Y sin habernoslo propuesto, es el camino que estamos recorriendo. Hoy el PLD tiene prácticamente 2 padrones. Un padrón que tiene 1.7 millones, que está en la Junta, al que se le han agregado cerca de 500.000 de personas que se han organizado nuevas en el PLD, que mucha gente no cree que las juramentaciones que hicimos eran juramentaciones ciertas porque los lugares no tenían capacidad para ni siquiera una tercera parte de lo que se estaban juramentando. O sea, nosotros vamos presentando un producto nuevo a las próximas elecciones, que es lo que nos va a garantizar a nosotros volver al poder en el 24, porque yo no tengo duda de que el PLD va a ganar las próximas elecciones. Ninguna. Claro, en las elecciones del 2020 también decían que iban a ganar y que se iban a perpetuar en el poder y que iban a ganar. Eso lo decía, por ejemplo, su hermana, Lucía Medina. Y ya ustedes saben, ¿verdad?, las acusaciones que hay no solamente contra Alexis Medina Sánchez, sino contra Carmen Medina y varios miembros de la familia e incluso cuñados también del expresidente. Bueno, así van las cosas. Se suponía para ellos que también Gonzalo y Margarita iban a ganar en el 2020. Y claro, por supuesto,
Habrá perdedores de la consulta de mañana. ¿Quién será quien se quede finalmente con la nominación presidencial? Definitivamente estará entre Margarita Cedeño, Abel Martínez y Domínguez Brito, aunque hay otros candidatos. Esta semana también Luis de León declinó sus aspiraciones a favor de Margarita Cedeño, así que se redujo la cantidad de candidatos que van a competir en el día de mañana, pero obviamente habrá perdedores y habrá una fuerza del pueblo esperando a ver quiénes serán los perdedores para tenderle una mano. Recordamos que después del proceso del 2020 son ya muchos los dirigentes de ese partido que se han pasado hacia el lado de los verdes, como les dicen ellos, los aguacates, morados por fuera, verdes por dentro, incluyendo varios legisladores que resultaron ganadores en el pasado proceso electoral en la boleta del PLD. Así que no se sorprendan ustedes si después de todo este proceso hay una pesca de perdedores. Esta misma